En 1889, un juez de circuito llamado William Crawford cabalgó hacia las montañas de Kentucky y nunca regresó. Su caballo apareció 3 días después, ensangrentado y con los ojos desorbitados, cargando alforjas llenas de dientes humanos, y un diario cuya última entrada decía simplemente: «Las familias aquí no son familias en absoluto». La desaparición de Crawford marcó el comienzo de encuentros documentados con los linajes más notorios de Kentucky, clans que transformaron comunidades montañosas aisladas en reinos del terror. No se trataba de criminales comunes, ni siquiera de típicas disputas montañesas. Se trataba de dinastías construidas sobre prácticas anteriores a la ley civilizada, familias que transmitieron tradiciones de violencia y horror como reliquias sagradas. Lo que Crawford descubrió, y le costó la vida, fue que algunos nombres en Kentucky conllevan más que historia, llevan maldiciones que nunca han sido rotas. Los Hatfield no se limitaron a declarar guerra a sus vecinos, perfeccionaron la violencia hasta convertirla en una forma de arte generacional que consumió el condado de Pike como una plaga de combustión lenta. Devil Anse Hatfield entendía que el terror es más valioso que la tierra y el miedo dura más que el oro. Desde su fortaleza en la montaña, transformó a sus hijos en armas vivientes. Cada uno fue entrenado desde su nacimiento para ver la vida humana como una moneda que debe gastarse sin dudarlo. La disputa con los McCoy fue solo la cara visible de su brutalidad. En los valles ocultos de su territorio, los hijos de Devil Anse practicaban técnicas que habrían hecho vomitar a soldados experimentados. Cap Hatfield, una vez, ató a un ladrón de caballos a un árbol y lo desolló vivo, manteniéndolo consciente durante 3 días mientras las familias locales se veían obligadas a escuchar sus gritos. La familia desarrolló un enfoque sistemático para el control territorial. Capturaban transgresores y los liberaban con dedos faltantes, cada dígito representando una transgresión diferente. Un pulgar faltante significaba robo. Un dedo índice faltante significaba hablar contra la familia. Un meñique faltante significaba mirar demasiado tiempo a las mujeres Hatfield. Elias Hatfield, el hijo menor de Devil Anse, creó momentos de enseñanza, elaboradas ejecuciones públicas diseñadas para educar a las familias vecinas. Una vez enterró a un hombre vivo frente a su esposa e hijos, dejando solo su cabeza expuesta para que pudieran verlo morir lentamente durante 3 días. El crimen de la víctima había sido hacer preguntas sobre los negocios Hatfield en una tienda general. Incluso después de que Devil Anse afirmara haber encontrado la religión, el reinado de terror continuó. Se volvieron más cuidadosos, más selectivos. Los ministros locales aprendieron a evitar condenar la violencia desde sus púlpitos, sabiendo que la conversión de Devil Anse era más teatro político que transformación espiritual. En las frías hondonadas del condado de Letcher, la familia Cornett construyó su imperio sobre miseria humana. El viejo Cornett había servido como interrogador confederado, aprendiendo técnicas de torturadores Cherokee que el ejército prefería no documentar oficialmente. El complejo familiar estaba situado en la boca de una mina de carbón abandonada conectada a una red de cuevas. Los Cornett usaban estos túneles como almacén y patio de recreo, manteniendo víctimas vivas en la oscuridad durante semanas mientras experimentaban con diferentes métodos de extracción de información. Desarrollaron un sistema de cámaras subterráneas, cada una diseñada para tipos específicos de interrogatorio, desde simples palizas hasta elaboradas torturas psicológicas que podían quebrar la mente sin dejar marcas visibles. Lo aterrador era su capacidad de operar abiertamente manteniendo negación plausible. Tenían negocios legítimos, una tienda general, un aserradero y una iglesia que proporcionaba cobertura. Los visitantes eran recibidos cálidamente, bien alimentados y tratados con genuina hospitalidad montañesa. Solo después descubrían que sus anfitriones no los veían como huéspedes, sino como inventario. Los hijos fueron criados para ver la tortura como parte natural de la vida. Practicaban con animales antes de pasar a sujetos humanos, generalmente trabajadores vagabundos o vendedores ambulantes. Mantuvieron registros detallados de sus experimentos, documentando qué métodos producían la información más útil y cuáles generaban los gritos más satisfactorios. La familia Combs transformó el asesinato en una empresa multigeneracional que operaba con la eficiencia de un negocio
y la brutalidad de una inquisición medieval. Controlaron áreas remotas del condado de Perry mediante terror estratégico y corrupción política. Big Jim Combs había aprendido su oficio durante la reconstrucción. En su taller del sótano, equipado con herramientas de quirófanos y forjas, desarrolló técnicas que podían mantener a una víctima consciente durante días, mientras destruía sistemáticamente su cuerpo. El funcionamiento familiar era sofisticado. Mantenían registros detallados de víctimas, incluyendo historias personales, conexiones familiares y activos financieros. Cada miembro se especializaba. Jimmy se encargaba del reclutamiento, Samuel administraba las instalaciones subterráneas, y Mary Beth administraba una pensión que proporcionaba cobertura y víctimas. Su método de selección revelaba sofisticación psicológica aterradora. Preferían objetivos con fuertes conexiones familiares, sabiendo que la agonía de los parientes amplificaría su satisfacción. Secuestraban múltiples miembros familiares simultáneamente, obligando a padres a elegir qué hijo sufriría primero. Habían comprometido a jueces, fiscales y funcionarios en todo el este de Kentucky. Cuando el detective Marcus Wheeler intentó reunir pruebas en 1923, desapareció completamente. Su placa fue encontrada clavada en un árbol con una nota. Algunas placas no llegan tan lejos. La familia French operaba desde el condado de Floyd como médicos de la plaga espiritual, difundiendo locura en lugar de tratarla. Habían perfeccionado guerra psicológica que hacía que víctimas pidieran clemencia mediante tortura física. El complejo familiar existía en perpetua decadencia que desafiaba leyes naturales. La pintura nunca se secaba, la madera nunca dejaba de pudrirse, las flores se marchitaban al florecer. Los visitantes informaron que el tiempo transcurría diferentemente. Relojes corrían hacia atrás, sombras caían hacia arriba, conversaciones resonaban en habitaciones vacías. Su método se basaba en invitación más que secuestro. Identificaban personas luchando con dolor o crisis espiritual, ofreciéndoles consuelo y comunicación con los muertos. Lo que descubrían tarde era que la conexión francesa con el más allá era real, pero hablaban con espíritus malignos. La familia mantenía una colección de objetos robados de tumbas, anillos, mechones de cabello, juguetes, usándolos como anclas para espíritus malévolos. Los visitantes se encontraban perseguidos por entidades que susurraban secretos oscuros y miedos profundos. Los niños sufrían los peores destinos. Los espíritus seguían a mentes jóvenes hasta sus casas, atormentándolas con visiones de muerte. Las familias locales informaron niños con conocimiento de parientes fallecidos, hablando con voces de cadáveres, describiendo eventos pre-nacimiento. Estos niños se consumían lentamente mientras algo esencial era drenado de sus cuerpos. En el desierto del condado de McCreary, la familia Maggard había abandonado la civilización humana, creando su propio ecosistema salvaje, donde las teorías de Darwin se desarrollaban con eficacia aterradora. Wolf Maggard supuestamente había sido criado por lobos reales, pero los vecinos sospechaban algo más siniestro había moldeado su naturaleza salvaje. La familia vivía en una red de cuevas y refugios que se integraban perfectamente con el bosque. Habían desarrollado técnicas de caza combinando inteligencia humana con instintos depredadores, acechando presas durante semanas antes de atacar. Su territorio cubría más de 100 millas cuadradas marcado por señales sutiles, árboles marcados con garras, huesos dispuestos en patrones geométricos, ausencia total de cantos de pájaros. Lo aterrador no era solo su salvajismo, sino su inteligencia estratégica. Entendían psicología humana mejor que la gente civilizada, usando miedos y suposiciones de víctimas contra ellas. Dejaban pistas falsas, plantaban evidencia para crear paranoia, manipulaban sonidos naturales para imitar voces humanas pidiendo ayuda. Los hijos fueron criados según dinámica de manada. El más fuerte lideró la cacería, el más astuto planeó estrategia, el más cruel asestó el golpe mortal. Se comunicaban mediante aullidos, gruñidos y lenguaje corporal que permitía coordinar ataques a grandes distancias. Los guardabosques aprendieron a reconocer señales de actividad Maggard, árboles marcados con garras recientes, arroyos contaminados con restos humanos,
lugares de exterminio donde arrastraban víctimas para sesiones prolongadas de tortura. La familia Sloan operaba como alquimistas medievales buscando conocimiento prohibido mediante experimentación humana. El doctor Ezekiel Sloan había sido expulsado de la Facultad de Medicina de Louisville por experimentos no autorizados, pero su educación le proporcionó conocimientos anatómicos que manejaba como bisturí diseñado para máximo sufrimiento. El recinto servía como clínica médica y laboratorio de tortura, equipado con instrumentos quirúrgicos modificados para fines que habrían horrorizado a sus fabricantes. Había convertido su granero en el quirófano, donde realizaba procedimientos que superaban límites de resistencia humana. Los hijos heredaron conocimiento médico e insaciable curiosidad sobre mecánica del sufrimiento. Marcus se centró en experimentación neurológica usando dispositivos eléctricos primitivos para estimular áreas cerebrales mientras víctimas permanecían conscientes. Rebecca estudió efectos psicológicos del aislamiento prolongado. La familia mantuvo fachada de atención médica legítima, pero sus verdaderos pacientes eran víctimas atraídas bajo falsas promesas. Anunciaban servicios como único centro médico en 100 millas, atrayendo familias desesperadas. Estos pacientes recibían tratamiento, pero siempre como parte de experimentos diseñados para probar límites de resistencia humana. Su investigación se extendió a líneas familiares enteras. Estaban particularmente interesados en rasgos hereditarios, realizando experimentos multigeneracionales. Traumatizaban deliberadamente mujeres embarazadas para estudiar efectos en hijos no nacidos. Luego, hacían seguimiento de esos niños durante toda su vida. La familia Mullins transformó su complejo en el condado de Pike en grotesca parodia de justicia, donde procedimiento legal se convirtió en teatro y ejecución en Sacramento. El U.S. Mullins había servido como juez de circuito legítimo, pero años de aislamiento y poder absoluto lo corrompieron. La familia manejaba su propio sistema legal, siguiendo interpretación retorcida de justicia montañesa combinada con tradiciones anteriores al derecho anglosajón. Se autoproclamaron autoridad judicial suprema, llevando a cabo juicios que seguían elaborados rituales diseñados para dar apariencia de legitimidad a sacrificios humanos disfrazados de procedimientos legales. El U.S. Mullins construyó sala de audiencias en su granero equipada con todos los adornos de justicia oficial: banco elevado, estrado para testigos, tribuna para jurado, galería para espectadores, pero los procedimientos siguieron reglas que solo existían en su mente trastornada. La evidencia se evaluaba según criterios sobrenaturales. Los testigos eran obligados a declarar bajo tortura. Los veredictos se determinaban mediante métodos que combinaban precedentes legales con prácticas del juicio por ordalía medieval. Su interpretación de justicia abarcaba lo que consideraban ofensas morales y espirituales. Juzgaban individuos por crímenes inexistentes, no mostrar suficiente respeto, hablar contra su autoridad, estar presente sin permiso. Las penas eran siempre las mismas: muerte mediante métodos que creían purificarían individuo y comunidad. Lo aterrador era su absoluta convicción de servir propósito superior. Se veían como instrumentos de justicia divina designados por Dios para limpiar las montañas del pecado. Sus ejecuciones se convirtieron en elaboradas ceremonias religiosas, combinando ritual cristiano con prácticas más antiguas y oscuras. Estas familias malditas de Kentucky representaron algo más que simple criminalidad. Fueron dinastías del horror que transformaron comunidades enteras en reinos de terror, donde las leyes de la civilización se desmoronaron ante tradiciones más antiguas y oscuras. Su legado permanece en las montañas de Kentucky, donde algunos nombres aún se susurran con temor y ciertos valles permanecen inexplorados. Porque lo que el juez Crawford descubrió en 1889 sigue siendo cierto hoy. Algunas familias llevan más que historia, llevan maldiciones que el tiempo no ha logrado quebrar.